con la Municipalidad de Frutillar, aquí en Cooperativa de los Lagos, donde ellos nos informan de lo que hacen en su gestión, ¿no es cierto?, día a día ahí en la comuna de Frutillar. También saludos para nuestros amigos en el 90.1 en la cuenca del lago Yanquihue, ahí pues para Puerto Varas, para Puerto Octay, Fresia, Yanquihue y por supuesto Frutillar, Ensenada, qué sé yo. A esta hora estamos con un académico de la Universidad San Sebastián, es doctor en economía, y lo hemos invitado para conversar justamente de el impacto del gasto público en el crecimiento económico a propósito de las grandes discusiones que se están dando en el plano de la política, de las contiendas electorales, de lo que se viene, las presidenciales, las parlamentarias, las senatoriales. Hay voces disonantes, por supuesto, como tiene que ser en política, tienen que haber puntos de vista, y nosotros estamos hoy día con un académico para despejar un poco las variables y también entender algo más de economía, que siempre es un terreno árido. Bienvenido, profesor Cristian Delgado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Eduardo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en día lunes. Y yo quería pedirle, profe, lo voy a decir a propósito de su ejercicio cotidiano, ¿no es cierto?, de investigación y docencia, un poco que despejemos un par de conceptos claves para poder entender una conversación que nunca es fácil, porque uno tiene la referencia de la economía doméstica, de lo que tienes en tu cuenta RUT, en tu tarjeta, y eso es lo que denominamos la microeconomía, como en el día a día. Hay un espacio que es la macroeconomía, y por ahí entra, ¿no es cierto?, la ley del presupuesto. A su juicio, algunos conceptos claves, Cristian, por favor. Sí, mira, lo que está pasando hoy día es un debate que en la casa también se da, que es decidir, bueno, cuánto vamos a gastar, pero para decidir cuánto vamos a gastar también tenemos que saber cuánto ingresos vamos a tener, ¿cierto? Lo que pasa es que a nivel de familia no siempre se planifica tan a largo plazo, digamos, pero sí en el corto mediano plazo estamos preocupados, ¿cierto?, de cómo vamos a distribuir nuestros gastos a partir de los ingresos que tenemos. Entonces la discusión que se está dando hoy día tiene que ver con eso a nivel país. Existe una planificación respecto de los egresos, ¿cierto?, de los gastos que se espera que pueda realizar el gobierno, ¿cierto? Pero para poder decidir esos gastos también hay que poner en la balanza cuáles son los ingresos que vamos a tener. Y aquí también hay un tema con los ingresos que inevitablemente va a causar cierto polémica, ¿cierto? Porque sí, se fricciona. Se fricciona, porque los ingresos tienen un margen de incertidumbre, ¿cierto? Porque la proyección de ingresos, lo que se refiere a un país, tiene que ver con, en nuestro caso, por ejemplo, cuál va a ser el precio del cobre a futuro. Imagínate que lo proyectamos... Que ha estado dulce. Que ha estado dulce. Ha estado dulce, pero... Y se proyecta un poquito más dulce aparentemente. Aparentemente. Sí. O sea, pero son los commodities, los llamados commodities. Ya. Exactamente. Entonces, las proyecciones del precio de los commodities va a poder determinar los ingresos que podría tener el país a futuro, también la recaudación fiscal, bien, cómo funcionen todas las estrategias que se han implementado para poder disminuir la ilusión fiscal también. Entonces, todo eso proyecta finalmente cuáles son los ingresos que va a tener nuestro país. Y a partir de eso, podemos decir, bueno, cómo lo vamos a gastar y si es que vamos a gastar más que lo que ingresa. Que eso es lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, que si nosotros gastamos, igual que en la casa, si gastamos más que los ingresos que tenemos que endeudarnos, no nos queda de otra. Esto es lo mismo que le está pasando al país, ¿cierto? ¿Tiene un dato por ahí cerca de, hemos crecido en deuda externa? Sí, hemos tenido que pedir préstamos. Sí, mira, lo que ha pasado con la deuda, que ha sido justamente uno de los temas que también se ha cuestionado en el último tiempo, que la deuda ha ido creciendo en el último tiempo. Yo estuve revisando antes de venir justamente la deuda del gobierno anterior, que fue pandemia, ¿cierto? Claro. Y el gobierno actual. Y en esa época la deuda partió en torno al 24-21% y terminó en el 33% aproximadamente. Bien, la deuda es un porcentaje del PIB. En el gobierno del expresidente Piñera, Exacto. Para que nos ubiquemos en el tiempo. Exacto. Partió en 21, terminó en 33. Sí, ya. Por ahí están las cifras, exacto. Y en el gobierno actual la deuda partió en este mismo 33, claro, ¿cierto? Y ahora está en torno al 40 y tanto por ciento, 44%, 41% está la deuda del gobierno. Ya. Bien. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Primero, hay que considerar que la base de comparación que estamos dando es un periodo de una de las crisis más importantes que ha vivido el mundo. Sí. Bien, el periodo de pandemia. Entonces, tener un margen de deuda, ¿cierto?, de ese nivel, en ese periodo, ¿cierto?, no era cuestionado en realidad. Lo que se cuestiona es que hoy día tengamos más deuda cuando no estamos atravesando una crisis de esa magnitud. ¿Bien? Ya, no estamos viviendo como la
las olas posteriores, Claro. tendríamos que decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, sí, sin duda que las crisis dejan efectos, daños permanentes, sí, ¿Cierto? sí, sí, ahí como tú dices hay olas que vienen después. Yo Profesor, en este minuto así para el comparativo, así, Mm. usted me va parando, me dice no, Mm. no corresponde la pregunta. No, por ejemplo, países desarrollados que también escuché Ujú. hace unos días, que tienen unas deudas 155%, Sí. estoy hablando de algunos países en Europa, me parece. Sí, sí, bueno, O sea, esta cuestión sí. está por varios lados, tiene ribetes que también. Yo no Sí. quiero quitarle, Mm. vamos a venir a lo nacional ya, Claro. pero efectivamente esta es una situación que también aflige al mundo. Sí y no, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que efectivamente hay países en el mundo que se han endeudado más, pero hay que considerar que hay países que su funcionamiento estructural, en términos del presupuesto, si sabes que nosotros todo el tiempo, o sea, todos los años, siempre vamos a tener un margen de deuda y un margen de deuda importante, ¿bien? Esto es lo mismo que nosotros cuando vamos a un banco, ¿cierto? Si tú vas a un banco y tienes bajas fuentes de ingresos, ¿cierto? No tienes mucho ingreso que acreditar, el crédito que te van o el dinero que te van a prestar va a ser menos, ¿cierto? Y va a ser una tasa más alta y todo lo que eso implica. Pero si tienes un buen patrimonio, tienes más ingresos, ¿cierto? Entonces te van a prestar más dinero. Bueno, eso es lo que pasa con los países desarrollados. Los países desarrollados se presentan con una espalda financiera, ¿cierto? Con una capacidad financiera distinta, por lo tanto, pueden acceder a más deuda. Y pueden tener márgenes de deuda más altos durante tiempo sostenido. Perfecto. Bien, como el clásico ejemplo de Estados Unidos, ¿cierto? Y países desarrollados que, Sí. como lo que tú estás mencionando, tienen deuda mucho más grande que la nuestra. Nosotros, ese no es nuestro caso. Bien, entonces es por eso que ha generado tanta. Nosotros tenemos que considerar que hay una época, yo me acuerdo cuando enseñaba economía hace ya varios años atrás, recuerdo que hubo un periodo en que nosotros se creó una ley que fue la ley del superávit estructural. O sea, Me acuerdo, la regla. Exactamente. Sí. El superávit, ahora se está creando el déficit estructural, que justo va en la misma dirección. Pero el superávit estructural originalmente era tener que nuestros ingresos sean superiores a nuestros gastos para poder tener ahorro, ¿cierto? Como país. Sí. Y eso era del 1%. Ya. Y se logró sostener durante bastante tiempo. Y actualmente, claro, estamos hablando de que no tenemos superávit, tenemos déficit en torno al 40%, algunos proyectan que podría estar incluso cercano al 50% la deuda. Entonces, el panorama es bastante distinto. Se espera, sí, que a futuro tengamos o lo que se espera que el gasto público se vaya de alguna forma, o vaya creciendo menos, bien, para que esta deuda vaya disminuyendo y logremos tener un déficit estructural un poco más bajo. Más bajo. Sí. Entonces ahí entra este concepto, ¿no es cierto?, del gasto público y Sí. que le han entrado las candidaturas, ¿no es cierto?, la Sí. coyuntura política muy fuerte, produciendo obviamente la inquietud también en muchos ciudadanos que cuando son funcionarios o tributan en el gasto Sí. público, son funcionarios, por ejemplo. Sí. De hecho, en el panel anterior acá en la mañana, con candidatos que van a la parlamentaria, estábamos discutiendo el tema, justamente, cuánto es lodable que se puede efectivamente reducir Ajá. sin que entremos también en una dificultad y en un tema de calentamiento de olla social, Sí. porque tiene que ver con eso finalmente, ¿no? Ujú. La economía está al servicio también de un país o de un estado para poder mantener la paz social y las condiciones de la democracia, que es lo que todos queremos no perder. Sí. En ese sentido, Mm. gasto público hoy día Mm. se ha dicho harto, 6.000 Sí. millones, otro candidato ha hablado de reducción de 15.000 millones, incluso Claro. Kaiser. Matei dice 2.000 millones, que es algo más. Sí. Desde la economía, desde la Sí, técnica. mira, desde el punto de vista económico, como en lo macro, a nivel macro teórico, siempre se dice que el gasto público genera un efecto multiplicador en la economía. Bien, cuando hay gasto público se crea más demanda y la demanda crea más ingresos y todo. Bien, lo que le llamamos en economía el multiplicador keynesiano, que hace que la economía crezca un poco más rápido. Sin embargo, esto tiene varios matices, o sea, hay que tener ciertas precauciones. Porque esto resulta, o sea, que aumentar el gasto público y vamos a generar crecimiento cuando ese gasto se refiere a ítems o gasto en inversiones. Bien, no así cuando el gasto es gasto corriente, de lo que se está hablando hoy día, por ejemplo, de las transferencias a las personas. Sueldos. De hecho, hay bastante evidencia que demuestra que el gasto en sueldos generalmente tiene un efecto adverso en la economía. Bien, porque si el Estado comienza a aumentar los sueldos, genera presión en el mercado laboral para que los sueldos aumenten. Entonces eso presiona a las empresas privadas también, porque compiten por la misma... Y ahí las empresas tienen Claro, las empresas tienen problemas problemas y eso puede ser un desincentivo a la inversión finalmente y puedes contraer el crecimiento. Además, ese gasto corriente generalmente no tiene
la característica de durar en el tiempo. O sea, es un gasto que genera crecimiento, pero no es un crecimiento que se mantenga en el tiempo. ¿Bien? Es como cuando pones gasto corriente. Acotado, está acotado en términos temporales. Exactamente, el efecto en el crecimiento es acotado, no se sostiene en el tiempo, no es de largo plazo, no así como cuando construyes un aeropuerto. Bien, es distinto el efecto. Entonces, por ahí... ¿Cree usted, sí, profesor, en ese sentido que apuntar entonces a la reducción del gasto público y las partidas son donde va a estar justamente la atención puesta ahora en el Congreso, que les va a llegar una propuesta y donde efectivamente ya han anunciado candidaturas presidenciales, coaliciones que básicamente van a, no sé si no se van a oponer porque es algo contra lo que no te puedes oponer, presupuestar el año para un país, pero van a poner, ¿no es cierto?, la necesidad de tener muchos más antecedentes. Se habla, digamos, de tener más números encima de la mesa. A su juicio, desde el punto de vista académico también, o sea, pensemos un poquito entonces, ¿cómo le entra Chile a su problema actual? A este problema de que se subió la deuda y de que hoy día tenemos una economía que post pandemia tiene un veranito en el cobre, en otros commodities, pero no, el tema básico es dentro. Pareciera ser que tenemos una mochila pesada de estos gastos corrientes, ¿no? Sí, yo creo que ahí, cuando hablamos de cifras, es importante mirar igual cuáles son las cifras país, ¿cierto? Cómo está la salud del país. Entonces, la salud económica, en términos del crecimiento, que estábamos conversando nosotros antes de iniciar, ¿cierto? Estábamos hablando de las tasas de crecimiento. Hay una cifra que todavía es de preocupación para el Banco Central, que es la inflación. Ya. La inflación sigue estando sobre el 4%, es decir, que todavía tenemos una inflación que diríamos fuera del rango meta, o está todavía descontrolada. Entonces, eso es materia de preocupación porque si es que tú gastas mucho, puedes presionar para que exista más inflación. Entonces, creo que una de las variables a considerar debiese ser, al menos desde el punto de vista de responsabilidad económica, es que tengo este nivel de inflación, no podría tener cifras de gasto tan elevado que el gasto crezca tanto, porque me podría generar presión. Por otro lado, también existe la perspectiva externa que tienen de nosotros, digamos, de nuestro riesgo país respecto a estas decisiones que vamos a tomar. Y en términos del riesgo país, generalmente cuando el crecimiento de la deuda es superior al crecimiento del país, bien, no es bien visto desde el punto de vista financiero. Bien, o sea, si nos van a prestar dinero, probablemente nos comiencen a castigar si empezamos a gastar o tenemos un nivel de crecimiento de deuda superior a lo que está creciendo nuestro país. Bien, entiendo. Bien, entonces esos son elementos que hay que considerar y sin duda que tener sobre la mesa distintos escenarios. Yo creo que esto es importante. Siempre cuando tú proyectas es importante tener el escenario favorable, el escenario menos favorable, ¿cierto? Y el menos favorable, tener al menos, no sé, 3 escenarios de planificación para poder decir, mira, todo esto es lo que podría pasar a futuro en la economía. Bien. Profesor, y viniéndonos más poniendo más foco, doble clic en nuestro territorio, esto para nuestra región en particular, que usted sabe que tiene una economía también anclada en un gran producto que vende, que es el salmón, ¿cierto? Y luego vienen otros espacios, ¿no es cierto?, donde también se da la dinámica en las economías locales o regionales. Para nosotros el punto de atención, porque además hay otros elementos que están en todo este debate, no hemos hablado, los procesos de innovación en las fuerzas laborales, o sea, hay otras fuerzas que también contribuyen hoy día. La eficiencia, por ejemplo, o hacer más eficiente al Estado. Por ejemplo, y ahí hay un tema, ¿no? ¿Usted cree que ahí efectivamente hay un foco interesante donde la fuerza, el amplio espectro político debiera tomar cartas en el asunto como si usted fuera un asesor económico, diría, sí, pongámonos en el caso, sí, hay que tomar decisiones en esto, diría usted, de manera más drástica? Sí, mira, mirándolo desde acá, de la región de los lagos. Sí, mira, y hay dos puntos importantes. Primero, hay que considerar el contexto. Nosotros somos uno de los países más concentrados del mundo. La concentración económica, la concentración de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso nos hace ser un país muy, muy centralizado, que ha habido algunos esfuerzos en el último tiempo, pero eso quiere decir que muchas de las decisiones que se toman tienen que ver con el desempeño del trabajo, de la mano de obra o de la producción en la región metropolitana y su entorno. Que es la mitad del país. Que es la mitad del país, exactamente. Bien. Yo de hecho hoy día nomás me salió una publicación que tiene que ver con esto, que muestra que las crisis económicas es la región metropolitana se recupera, pero muchas regiones quedan con efectos permanentes, pero se olvidan porque ya se recuperó el país. Justamente. Entonces creo que en relación con esto, lo que te quería comentar es que hay que tener una mirada económica local, global. ¿Qué quiere decir eso?
cosas tan simples como el nivel de precio. Nosotros no sabemos cuál es el nivel de precio en la región de los lagos versus el nivel de precio en la región metropolitana. Nosotros trabajamos con un IPC que es nacional, por ejemplo. Bien, yo viví en Antofagasta, viví en distintos lugares y sé que la estructura de precios es totalmente distinta y la evolución de los precios también. Entonces, eso nosotros le llamamos que estamos espacialmente ciegos o tenemos una ceguera en términos de política económica. Por Entonces, cierto. creo que ahí hay una tremenda oportunidad para poder mejorar. Si uno mira, hay ejemplos incluso acá en Sudamérica, Colombia, por ejemplo, ellos tienen análisis económicos o una especie de bancos centrales que hacen análisis económico en regiones. ¿Bien? Más focalizado. Exactamente, más focalizado. Mejor, ¿no? Más datos, Exacto. más precisos. Mira, y te conecto con un dato justamente que tiene que ver con la segunda pregunta, que es la productividad o la eficiencia, Sí. ¿cierto? Nosotros no sabemos cuál es la productividad de las regiones. No tenemos el dato no oficial sabemos, en Chile. no sabemos. Ya. No sabemos cuál es la... Pero si Tenemos va- aproximaciones, estimaciones. Sí, pero no tenemos una medida de lo que se llama la macroproductividad. Entonces no sabemos cuánto es la macroproductividad. Estrictamente se le llama la PTF, la productividad total ¿Es de por los un tema de factores. complejidad o qué cree usted? Es un tema, mira, es un tema de lo que te conversaba un poco al principio. No tenemos, o sea, recién que no tenemos buenos datos a nivel de regiones, porque tenemos un país muy centralizado. Ya. Entonces necesitamos, yo creo que hace ya mucho tiempo, tener estos datos. Yo hice mi doctorado afuera y cuando tú mirabas la productividad de estados o de comunidades económicas, de regiones en otros países, está. Todos esos datos están. Entonces nosotros hoy día no sabemos, por ejemplo, cuál es el stock de inversión en la región, por lo tanto no podemos saber cuál es la productividad. Y te conecto con la pregunta del tema de la eficiencia. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora en términos de eficiencia, pero claro, no sabemos cuáles son los niveles de eficiencia en las regiones. Y lo que hemos visto actualmente en el Estado, yo creo que nosotros tenemos un Estado que tiene todavía muchas oportunidades de mejora en términos de eficiencia también. Lo que ha pasado actualmente con la Contraloría lo ha dejado ver, ¿cierto? Claro. En términos de tecnología, la conexión entre las distintas instituciones, todavía existe el tema de la permisología. O sea, hay muchas oportunidades de mejora en términos de eficiencia a nivel nacional, pero yo creo que también hay mucho que hacer a nivel regional, pero necesitamos la data, necesitamos saber, ¿cierto? ¿Dónde están las oportunidades Generar de mejora? esa data. Exacto. Y ahí están las instituciones regionales también preocupadas. Yo creo que también hay un rol importante, creo, el GORE, ¿no? El gobierno regional, debiera las presiones, yo sé, Sí. presiones políticas, Claro. pero fundamentalmente acuerdos también, porque parte importante de esto para la toma de decisiones, como usted dice, profesor, es tener a la vista lo que ha estado pasando en los últimos 5 años, 10 años, y poder en ese sentido proyectar. Oiga, pasó la hora, pues, 11:58, muy bueno. rápido, porque este tema, aunque parece árido, llega un minuto en que es fácilmente comprensible y Sí. que uno puede entrarle, y también quienes nos escuchan, yo creo que agradecen la posibilidad de tener la información y poder entender que en la región justamente adolecemos de una cantidad importantísima, crucial de datos que no tenemos y que tiene que ver justamente con nuestro centralismo político, el centralismo económico. Hay concentración también económica en Chile, indudablemente, y también es parte de este fenómeno y pretendemos justamente ahí nosotros contribuir a la conversación. Gracias, profesor Cristian Delgado, doctor en Economía, Universidad San Sebastián, sede Patagonia. Esperamos traerlo de vuelta para poder conversar en la medida Bueno. que su agenda lo permita. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Hasta pronto, Hasta pues. pronto. Bien, pues 11:59, nosotros nos despedimos rápidamente. Viene ya, ¿no es cierto? También Frutillar ahora después del mediodía. Y nos escuchamos mañana. Tenemos panel económico justamente mañana temprano, claro, con Jorge Tramón, con Carlos Estangue, con Patricio Ampuero y muchos más invitados para tener una gran semana y un gran martes también aquí en Cooperativa Red Los Lagos. Chao. Esto fue El Primer Café. Opinión, debate y noticias en Cooperativa Red Los Lagos. Si se trata de impresión, en Ivamar somos tu solución. Ivamar, diseño y publicidad. En Ivamar tenemos todo lo que necesitas para tu empresa o negocio. Realizamos diseño e impresión de letreros, adhesivos, lienzos y pendones, señaléticas, trabajos en acrílicos. Agenda tu pedido llamando al +569 97 63 43 23. +569 97 63 43 23. O en Mirasol, Maximiliano Uribe 2076. Ivamar, diseño y publicidad. 25 años de experiencia, servicio rápido y profesional para todo tipo de impresión. Somos tu solución. Ivamar, diseño y publicidad. Síguenos en nuestras redes sociales. En Impresiones, impresiónate. ¿Tienes
familiares que viven o estudian fuera de Chile? Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan. Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio. Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel. Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia. Atención, fanáticos de la entretención de Puerto Montt. Ya está aquí Movistar Fibra, la mejor conexión a internet hogar. Desde 600 megas de pura velocidad. Y tus apps favoritas para combinarlas como quieras. Disney Plus, Max, TNT Sport en Max y Movistar TV. Porque con Movistar tienes la mejor entretención. Conecta con lo que te mueve. Movistar. Farmacia Suyintang, en Puerto Varas y atendiendo a toda la zona. Contamos con el más variado stock en remedios, cremas, perfumes, regalos y una atención personalizada de químicos farmacéuticos de gran prestigio. Farmacia Suyintang, en Andrés Bello 304, local 1, Centro Comercial Don Salvador. Fono consulta 652-511567. Y Farmacia Tang 2, en San José 317, Centro de Puerto Varas. Fono consulta 652-234577. Estamos a su servicio en Puerto Varas. En Rivas y Compañía Abogados tenemos un solo objetivo: asesorar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, brindándole la seguridad jurídica que necesita. En Rivas y Compañía Abogados abordamos los problemas y conflictos desde una perspectiva integral, con la finalidad de ser un aporte real para nuestros clientes, empresas y personas naturales. Los asesoramos y defendemos en las diferentes áreas de especialización, con garantía de efectividad, compromiso y calidad en nuestro trabajo. Rivas y Compañía Abogados. Juntos buscaremos la mejor solución. Antonio Varas 216, oficina 308, edificio Torre del Puerto en Puerto Montt. O al teléfono 652-2032-61 o al WhatsApp más 569-771-884-56. Síguenos en Instagram y Facebook o en rivasycompañía.com. ¿Y ya pensó en la mantención de su vehículo? No espere hasta el último minuto para hacer la mantención de kilometraje de su vehículo. Venga a Hernán Toirkens y Compañía Limitada en Frutillar. Servicio técnico de Ercocenter para las marcas Mazda, Suzuki, Renault y Great Wall.